Hola, vamos a comenzar este tema viendo el tema número uno, que es el de los números reales, ¿vale? Esta evaluación veis que tiene solo dos temas, pero es que hay que tener en cuenta que estos temas son bastante importantes y además tienen bastante contenido. Los apuntes los tenéis en cada tema, pero también los podéis descargar si queréis desde los apuntes Marea Verde. Eso sí, si los descargáis de los apuntes Marea Verde, mirad que sea los referidos a la LOE, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque es la normativa que se aplica actualmente, ¿de acuerdo? En la ley orgánica, la LOE, ¿vale? Veréis que en los apuntes Marea Verde hay también el 11, los que hay que descargarse, si los queréis descargar desde allí, son los correspondientes a la LOE, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver el índice. El índice, como estáis viendo aquí, está compuesto de 7 apartados. Es un trabajo, o sea, un tema muy completo. Empezar viendo lo que son los números reales, los vamos a ir desglosando ahora, viendo lo más importante de este capítulo. Luego entramos desde lleno en las potencias distinguiendo cuando el exponente es un número natural o cuando es un número entero negativo, ¿vale? Y muy importante las propiedades de las potencias. Después pasaremos a los radicales, que son las raíces, que en realidad, como dice en su primer apartado, también son potencias, ¿de acuerdo? Bien. Después veremos las propiedades de los radicales, hablaremos un poco de la racionalización, no mucho, pero hablaremos un poco. Entraremos después en los números en notación científica. Y por último, otro elemento importante, también relacionado con las potencias, igual que los radicales, que son los logaritmos. Para terminar con un apartado en el que prácticamente lo único que hay son fórmulas sobre matemáticas financieras. ¿De acuerdo? Vamos a ir desglosando cada uno de estos elementos. Vamos a empezar con lo que son los números reales. Aquí en este apartado tenéis la distinta clasificación de los números. Generalmente mucha gente se confunde con las matemáticas, se piensa que los números son solo una cosa, pero sin embargo los números, como veis aquí, están divididos en varios, digamos, conjuntos o paquetes de números. Los números naturales, que son los que se utilizan para contar, que son estos de aquí, los números enteros, que son exactamente los mismos, pero añadiendo los negativos, y luego los números racionales, que se pueden expresar o en forma de fracción, que es la forma, digamos, más usual de trabajarlo, 3 medios, 5 tercios, etcétera, etcétera. Y, como dice en este apartado, se pueden también expresar en forma decimal, que es exacta o periódica, ¿vale? ¿Vale? La forma decimal exacta o periódica. Estos conjuntos de números, como veis en este esquema que tenemos aquí, están unos contenidos dentro de otros. Es decir, los números naturales están dentro, los números naturales que se expresan con esta n, expresan con una n con dos palitos, están dentro o contenidos, que ese es el símbolo matemático que se utiliza, contenidos dentro de los números enteros, y a su vez los números enteros están dentro de los números racionales. Es decir, los números racionales que, como hemos dicho, son los habitualmente expresados o en forma de fracción o en forma decimal, ¿vale? Bien. Hasta aquí, digamos, los números más o menos, vamos a llamarles habituales. Pero resulta que hay unos números que no son o que no corresponden con ninguno de estos, que son los llamados números irracionales, ¿vale? Los números irracionales, como veis aquí, se representan con también una doble letra, se pone una doble barra con la i de irracionales, y son números cuya cifra decimal, como dice por aquí, no puede escribirse en forma de, lo tenéis aquí, en forma de fracción, ¿vale? ¿Qué le sucede a estos números? Pues que en su forma decimal tienen infinitas cifras decimales, es decir, son números como el número pi,
que tiene infinitas cifras decimales y no es periódico, o no hay un periodo. No es periódico y por lo tanto, pues empieza con 3,14, pero esto sigue y sigue y sigue y sigue y no acaba nunca. Le pasa lo mismo a este número, que es el número pi, le pasa lo mismo a algunos radicales, sobre todo a las raíces cuadradas de los números primos. El número raíz cuadrada de 2 tiene infinitas cifras decimales, empieza con 2, no, 1, no sé si es 4, en fin, tiene infinitas cifras decimales. Aquí tenéis algunos ejemplos. Estos números son difíciles de trabajar. ¿Por qué? Porque hasta los números racionales, hasta los números racionales, uno puede realizar operaciones fácilmente, es decir, la multiplicación, la suma, si quizás no en forma decimal, sí en forma de fracción. Es decir, tú tienes que sumar 1/2 más 3/5 y esto, como sabéis, pues hay que encontrar el denominador común, que es el mínimo común múltiplo de 2 y de 5, que es 10. Aquí se hace 10 dividido entre 2, que es 5, y se multiplica por 1. 10 dividido entre 5, que es 2, y se multiplica por 3, que es 6. Y al final se deja el mismo denominador y se suman los numeradores. Hemos realizado esta operación sin ningún problema en los números racionales. Pero sin embargo, si a uno le dicen que sume pi más raíz de 2, pues resulta que esto no lo va a poder escribir. No puede escribirlo. ¿Por qué no puedes escribirlo? No puedes escribirlo en forma decimal. En forma decimal no lo puedes escribir porque este número tiene infinitas cifras decimales y no se puede poner en forma de fracción. Este número tiene infinitas cifras decimales y no se puede poner en forma de fracción, y por lo tanto no tendríamos una forma de escribir el número que resulta de esta suma. Que no podamos escribirlo no quiere decir que esto no sea un número. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la forma de escribir este número es dejarlo exactamente de esta manera. Es decir, este número se escribe así, tal y como está expresado. Esto hace que el trabajo con números irracionales sea un poco complicado. De hecho, hay que tener en cuenta siempre que se está trabajando con este tipo de números. Por ejemplo, estos son números reales como tenéis aquí, números naturales, números enteros y números racionales uno dentro de otro. Luego se añaden estos de aquí, que son los irracionales, y todos ellos juntos forman los números reales, ¿vale? Que es exactamente con los que vamos a trabajar, ¿vale? Bien, para ir preparándose este tema, tiene uno que tener claro qué se puede y qué no se puede hacer, cómo se trabaja con los distintos tipos de números, ¿de acuerdo? Es decir, esto es importante que lo tengáis presente, ¿vale? Cuando trabajamos con números reales, tenemos que tener claro, aquí tenemos algunos ejercicios en este apartado, pero como va a haber unos vídeos también con ejercicios, vamos a centrarnos ahora en, digamos, lo que es la teoría, ¿vale? Y nos vamos directamente a la recta real. La recta real no es ni más ni menos que una recta en la que, como veis aquí, uno sitúa el número 0 y la unidad. La unidad la puedes hacer más grande o más pequeña siempre que al final la mantengas. Una vez que has situado el número 0 y la unidad, todos los números reales están representados aquí. Por ejemplo, el 2, fácilmente lo vería uno, es ese número de ahí. Este número de aquí es el 2, igual que el menos 1, pues también puede ponerlo 1. Situar el 0,5 o el número 1/2 también tiene su sitio, que estaría justamente aquí en la mitad entre el 0 y el 1, ¿vale? Bien. El asunto es que cada número tiene su sitio dentro de esta recta, cada número real, y cada punto de aquí es un número real, ¿vale? Dicho de otra manera, los números llenan esta recta que no tiene ni principio ni fin. Esto se extiende hacia infinito por la parte de los números positivos y hacia menos infinito por la parte de los números negativos. Pero lo que es importante entender es que los números reales son densos. Esto es un elemento también importante que tiene uno que tenerlo claro. Por ejemplo, la explicación es bastante sencilla. Entre el número, si uno dibuja una recta
y sitúas en esa recta los números naturales, el 0 y el 1, y después sitúas el 2, resulta que entre el 1 y el 2 no hay números naturales, aquí en medio no hay números naturales, pero sí que hay racionales, es decir, los de aquí en medio son números racionales, ¿vale? Pero incluso entre dos números racionales hay puntitos que no representan nada. Pues bien, cuando uno habla de los números reales, llenan toda la recta, eso es lo que quiere decir que son densos. De hecho, si tú tienes dos números reales, A y B, aquí también tenemos que acostumbrarnos a las letras. Yo ya sé que esto a la gente le sorprende un poco, pero tenemos que acostumbrarnos a las letras para indicar números. Es decir, imagínate que nosotros tenemos, o imaginaros que tenemos un par de números, ¿vale? Dos números reales, uno situado aquí, me da igual donde esté, y otro situado aquí. Uno será más grande y el otro será más pequeño porque son distintos. Pues bien, siempre puedes encontrar infinitos números metidos entre estos dos. ¿Y cómo se encuentran? Pues una forma muy sencilla es que si nosotros sumamos estos dos números y dividimos entre 2, este número es más pequeño que este de aquí y más grande que este de aquí, entre otras cosas porque es el que está aquí en la mitad, ¿vale? Claro, si ahora coges este y este, pues encuentras el que está aquí en la mitad. Y ahora si encuentras entre este, y así vas metiendo todos los números que uno quiera. Esa es la idea de densidad, ¿vale? Repito que iremos viendo ejercicios, iremos haciendo ejercicios conforme vayamos avanzando en el tema. Veréis aparecer vídeos con algunos de estos ejercicios que tenéis aquí realizados. Ya hemos hablado de la representación en la recta de los números reales, es decir, de esto vamos a entrar poquito, es decir, no vamos a entrar en representar números irracionales, esto no lo vamos a hacer, este apartado que tenéis que tener en cuenta que hay cosas que no vamos a realizar, pero sin embargo sí que vamos a meter fracciones, haremos algún ejercicio de representar fracciones en los números reales. Nos vamos ahora al valor absoluto. El valor absoluto es una cosa que parece muy sencilla, pero en realidad no es tan sencilla. El valor absoluto. El valor absoluto, vamos a escribirlo bien, absoluto de un número, ¿de acuerdo? Cuando uno tiene un número real, X, repito, cuando uno va a definir una cosa, cuando vamos a definir una cosa, siempre al principio usamos letras para representar a los números. Después, cuando hacemos un ejemplo, ya cogemos números concretos. El valor absoluto de un número se representa poniendo ese número entre barras. Y como dice aquí, esta es la definición matemática. Y aquí el personal sería, porque dice que el valor absoluto es menos x si el número x es menor que 0, es decir, si es negativo. Y es el mismo si es mayor o igual que 0. Claro. Si yo digo después que el valor absoluto de un número siempre es positivo, el personal se confunde con esto que hay aquí. ¿Pero cómo va a ser siempre positivo si aquí tenemos un menos? Pero tenemos un menos de un número negativo, por lo tanto, menos por menos va a ser más. Por eso las definiciones a veces aclaran poco. De hecho, si uno hace el valor absoluto del número menos 32, pues resulta que es 32, porque es el mismo número positivo. Aquí tenéis cómo lo expresa. El valor absoluto de un número x se consigue suprimiendo el signo, ¿vale? Y se denota por medio de colocar el número entre barras, ¿vale? Aquí, como veis, son ejercicios sencillos al principio, pero ya veréis que el valor absoluto no es ni muchísimo menos una cosa sencilla, ¿vale? Se complica bastante según se vayan utilizando cosas. ¿Por qué hace falta el valor absoluto? Pues el valor absoluto hace falta porque necesitamos definir cantidades y distancias en el mundo real. Como pone ejemplo por aquí, nosotros no decimos que hemos andado menos 40 o hemos hecho un viaje de menos 40 kilómetros, decimos que eso es un viaje de 40 kilómetros, ¿vale? Entonces, si hemos hecho 40 kilómetros de ida, como dice aquí, 40 de vuelta, la posición nos daría que no nos hemos movido, pero si en realidad hemos hecho 80 kilómetros. ¿Cómo vemos esos 80 kilómetros? Porque cogemos el valor absoluto de la vuelta, que sería menos 40 kilómetros. Y en realidad lo que hemos hecho son 80 kilómetros, no es que no nos hayamos movido. En fin, esto
es importante que entendamos que el valor absoluto nos da una relación entre lo que habitualmente nosotros trabajamos y conocemos en el mundo real y las matemáticas, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos las propiedades del valor absoluto. Como veis, dice que no puede ser negativo, lo tenéis aquí, no puede ser negativo. Es simétrico, es decir, el valor absoluto de 3, el valor absoluto de 3 y el valor absoluto de menos 3, que es el opuesto, pues vale lo mismo, evidentemente, ¿vale? Esa es. Si el valor absoluto de un número resulta que es 0, es que ese número es el 0, porque el único número que tiene ese valor absoluto es el 0. Si multiplicamos dos números y hacemos su valor absoluto, es lo mismo que multiplicar los valores absolutos, y luego está lo que se llama la desigualdad triangular. El valor absoluto de la suma de dos números siempre es más pequeño o igual que el valor absoluto de uno más el valor absoluto de otro, ¿vale? Por ejemplo, si el número A es 3 y el número B es menos 1, como veis, si yo hago esta cuenta con esos números, sería sumar el 3 más el menos 1. Esto me da 3 más menos 1, me da 2, y el valor absoluto de 2 es 2. Pero si los hago por separado, el valor absoluto de 3 le sumo el valor absoluto de menos 1, pues el valor absoluto de 3 es 3, el valor absoluto de menos 1 es 1, y esto me sale 4. Claro, esto siempre sale más pequeño o igual que esto. Si los números son positivos sale igual, pero si entra en juego alguno negativo, pues ya tenemos una diferencia, ¿de acuerdo? Estas son las propiedades del valor absoluto. Conviene saber más o menos en qué consisten, porque ya veremos en los ejercicios que cuando aparece el valor absoluto, pues evidentemente se suele complicar bastante la cosa, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos más. Luego se habla de la distancia en la recta real. La distancia entre dos puntos se define como vamos a meter la distancia, como veis aquí. Esto también es, a veces las cosas en matemáticas las hace uno más difíciles de lo que en realidad son. Mirad, cuando tenemos que hablar de distancia, es decir, si yo tengo aquí un número x y aquí un número y, uno será más grande que otro, la distancia es la cantidad que hay entre ellos. Esto es la distancia, ¿vale? ¿Cómo se calcula la distancia? Pues para empezar se representa diciendo que vamos a hacer la distancia de x a y, y claro, alguien diría, vale, pues a la y le resto la x, a la y le resto la x y ya está, y esto es la distancia. ¿Qué problema hay? Que la distancia siempre tiene que ser positiva. Entonces, si aquí entra en juego algún número negativo o los están cambiados de orden, no hay más remedio que coger el valor absoluto. Por eso, como veis aquí, la distancia la define como la distancia y menos x. Aquí pone x menos y, pero si os dais cuenta, esto y esto son lo mismo, porque ya hemos visto antes que si cambias de signo el número que hay dentro del valor absoluto, resulta que sale el mismo número. Lo hemos visto haciendo el valor absoluto de 3 y el de menos 3. Los dos valen 3, por eso da lo mismo aquí sea y menos x que x menos y, ¿de acuerdo? El concepto de distancia es un concepto importante cuando uno va a trabajar con números, es decir, y cuando quiere representar cosas de la vida real. Por eso hace falta este trabajo, ¿de acuerdo? Bien. Vamos ahora con los intervalos y los entornos. Otro apartado muy importante, y este vídeo lo vamos a dejar en este estudio, en los intervalos y los entornos, ¿de acuerdo? Bien. Volvemos otra vez a la recta real. Si os dais cuenta, estamos continuamente, y aquí lo tenéis en los dibujos estos de aquí, estamos continuamente en la recta real, ¿vale? Si hemos entendido que la recta real está totalmente llena de los números reales, si tú estableces un número aquí, o das un número A, el que sea aquí, y otro número aquí, B, y te quieres referir a los números que hay dentro o entre A y B, lo puedes hacer de varias maneras. Concretamente se puede hacer refiriéndose a los números que hay dentro de forma que te refieras a un intervalo abierto, intervalo en el sentido de los números que están entre A y B.
o te puedes referir a esos números como un intervalo cerrado, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre un intervalo abierto y uno cerrado? Pues esto es bastante sencillo. El intervalo abierto no incluye los extremos, ni la A ni la B, es decir, solo los números que están entre A y B. ¿Y eso cómo se representa? Pues si uno lo dibuja, se representa de esta manera. Pero eso se representa generalmente poniendo esos dos números, el principio, que se llama extremo inferior, y el siguiente, en orden, extremo superior, y esto se refiere a los números, y se escribiría así, los números reales, esta es la forma de decir los números reales, que están entre, que son más grandes que la A, el número A, y más pequeños que la B. Estamos refiriendo a los de dentro. Sin embargo, si hablamos del intervalo cerrado, volvemos a dibujar aquí nuestra recta, y el intervalo cerrado, aquí tenemos el número A, aquí tenemos el número B, el intervalo cerrado se refiere a los números que hay dentro, pero también incluye el número A y el número B. Y la forma de escribirlo, para distinguirlo del otro, es escribir este A y B entre corchetes, ¿vale? Cuando escribes entre corchetes te refieres a que estás incluyendo la A y la B, y cuando lo escribes entre paréntesis no incluyes ni la A ni la B. Y la forma de escribirlo sería los números reales, y es prácticamente igual que esto. Mirad, los números que están entre A y B, pero ahora pueden ser iguales que la A, y de aquí esta diferencia de añadir esto, e igual que la B, es decir, ahora incluyes la A y la B. Daros cuenta que aquí no está el menor o igual, y aquí sí, para decir que aquí estamos incluyendo los extremos. Si los dibujamos, se suelen poner con un puntito relleno, y en el caso del intervalo abierto con un puntito vacío, remarcando lo que está en medio. Una vez que uno entiende lo que es un intervalo abierto y un intervalo cerrado, pues es bastante fácil entender que son los intervalos semiabiertos. Semiabiertos, como veis aquí en el tema este, pues son que incluyen un elemento de un extremo y el otro no, que puede ser así o así. En el extremo que se incluye, aquí lo tenéis, en el extremo que se incluye se pone el corchete. Es decir, cuando el corchete está en este apartado es que incluye la B, y como veis aquí también hace el menor o igual. Y no incluye el apartado A, el número A, pues se pone un paréntesis. Eso quiere decir que son todos los números que hay entre A y B, incluido B y sin incluir A. Y aquí lo contrario, todos los números que hay entre A y B, incluido A y sin incluir B. Esta es la forma de referirse a intervalos de la recta real. Hay que referirse muchas veces a estos intervalos y tenemos que conocer bien cómo los escribimos, que para eso está este apartado que tenéis aquí, ¿vale? Claro, ¿qué sucede? Que están también las que se llaman semirrectas. Cuando empiezas pero no acabas, o cuando no empiezas pero acabas. Es decir, me explicaré. Si tú coges un número A cualquiera, ¿vale? Pues desde este, sin acabar, hasta más infinito, sería una semirrecta. Si es en cero, se llama semirrecta de los números positivos, pero si no, se llama intervalo del infinito. Esto sería un intervalo de infinito. Si incluyes la A, si no incluyes la A, se pone un corchete, y el más infinito, que no es un número, se le pone siempre un paréntesis. Y si incluyes la A, le pones el corchete y ahí vas hasta más infinito, que siempre tiene un paréntesis. Si lo haces al revés, es decir, desde menos infinito hasta el número A incluido, o desde menos infinito hasta el número A primero sin incluirse, tienes lo que se llaman, esto se le llaman intervalos del infinito. Intervalos del infinito. También, o semirrectas. Pero semirrecta se reserva cuando empiezas en el cero. Esta sería la semirrecta de los números positivos y esta sería la semirrecta de los números negativos. ¿De acuerdo? Esto conviene conocerlo bien. Los entornos no los vamos a tratar. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo subrayéis, porque los entornos no los vamos a tratar. De momento, vamos a llegar hasta aquí para pasar después a
las aproximaciones, explicar un poco las aproximaciones. Vamos a dejar este vídeo en este punto y en breve aparecerá un siguiente vídeo donde seguiremos explicando este tema. ¿De acuerdo? Venga, aquí lo dejamos.